secuencia corresponde primero solicitar a nuestros distinguidos representantes si tienen a bien conceder el uso de la palabra o bien tienen ustedes alguna pregunta que quisieran formular. Creo que no va a ser al público. ¿No? Si no es así, entonces, perdón, la distinguida delegada de Estados Unidos. Yes, good afternoon. Thank you very much. Muy Buenas tardes, muchas gracias. Simplemente me gustaría, a nombre de nuestra delegación, hacer eco del gran apoyo que tenemos y de todos los comentarios que ustedes han hecho, los panelistas, pero específicamente los comentarios de Erika y Seleni en cuanto a la necesidad real de que el sector privado se una y desarrolle un conjunto de criterios que todos podamos seguir. Creo que parte del reto para nosotros es que hay tantos, como ustedes han mencionado, que es muy difícil que una entidad sola pueda decir que soy certificado acá o allá y otra por allá. Entonces, creo que como sector privado y también nosotros intergubernamentalmente, conforme vamos avanzando hacia abajo en la cadena y vamos trabajando en la sostenibilidad y la importancia de este tema particular, debemos trabajar para ver si hay una forma, hay algo, de alguna manera, que podamos, con el sector privado, llegar a un lugar donde haya un solo punto de certificación, es decir, una amalgama de certificaciones, porque realmente tomo esta oportunidad para hacer este comentario porque no tuvimos tiempo de hacerlo ayer. Muchas gracias a la ministra Erika por haber sido elevada al ministro Ehlers por haber sido elevado a la posición de presidente. Muchas gracias. Presidente, le devuelvo a usted Ministro la palabra y la presidente. conducción del panel. Sí, nada más es un punto aparte que quería yo hacerlo en algún momento, pero ya que la señora representante del gobierno de los Estados Unidos se encuentra aquí, quería expresarle en nombre mío y estoy seguro de todo el pueblo ecuatoriano mi profundo pesar por los acontecimientos ocurridos en Libia y el fallecimiento del señor embajador este es un evento de diplomáticos, de embajadores y es sagrado el caso de la defensa de cada uno de nuestras embajadas y por lo tanto reciba usted mi personal y nuestro sentido de pesar para que lo transmita al presidente y al pueblo de los Estados Unidos. Nada más eso y podemos continuar. Bien, tenemos espacio para dos preguntas, dos intervenciones. Tenemos allá, por favor. Allá. Buenos días. Mi nombre es Ana Romero Muñoz. Tengo una agencia de viajes en España que está integrada en una asociación, la más grande que hay, que a su vez se integra en la Confederación de Agencias de Viajes, que agrupa más de 30 asociaciones y en total representa a 4.500 agencias. Además de esto, me gustaría tomar la bandera de todos los agentes de viajes del mundo. Perdón por la falta de modestia, pero me gustaría hacer una pregunta y un reproche. ¿Por qué, si los agentes de viajes nos ocupamos del turismo sostenible, de que haya turistas, de haber educado a los turistas, de hacer su vida fácil, de crear los programas, de buscarles los mejores hoteles, de invertir mucho dinero en tecnología y en viajes que pagamos de nuestro bolsillo? Esas son nuestras maestrías, nuestros másters. No hablamos por referencia, no entramos en Google, no vamos a TripAdvisor, que todo es muy bonito, muy feo, sino que lo sabemos de propia mano. ¿Por qué se nos han olvidado en estas tres conferencias? La OMT se ha olvidado de nosotros y la OEA también. Si usted me permite, recogemos por supuesto su preocupación. Permítame solo en el nombre de la OEA manifestar que, como señalaba, esta es una reunión interamericana de ministros y de altas autoridades. Participan, sin embargo, observadores de diferentes partes de la sociedad civil, son muy bien recibidos aquí. Hay todo un proceso de consulta e interacción con ustedes, pero reitero que el propósito de esta reunión, de este Congreso Interamericano, es de altas autoridades y de ministros responsables y en consecuencia el diálogo por razones de espacio, de tiempo, a veces se limita en ese sentido. Eso no quiere decir que no escuchamos, que no atendemos las voces de la sociedad civil justamente
Ese es el propósito esencial de estos esfuerzos de diálogos entre ministros, entre responsables y autoridades. Si ustedes me permiten, entiendo que ha pedido la palabra la distinguida delegación de Ecuador, señora embajadora María Isabel Salvador. Gracias, Jorge. Gracias, presidente. Sobre todo dentro del panel de lo que hablaron Selene y Erika, hay un tema, ¿cómo hacemos en efecto la importancia que tiene el cuidado del ambiente? Ya lo refirió también el secretario general de Planificación del Ecuador, y en lo finito del mundo. Sin embargo, las certificaciones siguen enfocándose en una gran cantidad y en un gran porcentaje en el tema ambiental. No entran a tocar en los otros parámetros y cómo podemos hacer para incentivar que se empiecen a tocar los otros parámetros también. Con todo el respeto a las certificaciones y a las personas que lo conforman y demás, hay que tomar en cuenta que justo el concepto del turismo sostenible se basa en 3 parámetros en su inicio: rentabilidad económica, responsabilidad social, sustentabilidad ambiental. Entonces, y aparte todo lo que hemos conversado durante estos días en función del turismo consciente, aumentar el tema ético y aumentar el tema de experiencia de vida, se necesita una evolución de estas certificaciones para que entren todos estos otros parámetros. ¿Cómo hacerlo? En función de que no únicamente se tenga que ver el tema ambiental en ese sentido. Ese es un punto crucial y como lo mencionaba yo en la presentación, la mayoría de las certificaciones se desarrollaron en la época en que el tema ambiental era central y cumplieron su función en la parte de la conservación de los recursos. Cuando avanzamos a incorporar los temas sociales, que son difíciles de medir, se hace más complicado. En este momento, aproximadamente un 60% de las certificaciones que existen solo en el tema ambiental. Dentro de las 40 restantes hay algunas que incorporan el tema socioeconómico y muy pocas que integran el tema cultural. A raíz de eso, precisamente hace un mes, dentro del seno del Consejo, se creó un comité para medir o para analizar cómo pasamos, cómo reconocemos el avance, porque fue gracias a estas certificaciones ambientales que empezamos todo el proceso de certificación, cómo reconocemos el trabajo que se ha hecho hasta ahora, sin discriminar por el hecho de que se crearon de esa manera en el momento que se necesitaban, y cómo las movemos a integrar los temas a los que usted también se refiere. De hecho, esta comisión nace a raíz de una participación que tuvimos con el gobierno de Estados Unidos, que está entrando, y mis felicitaciones por eso, en un esquema de, no sé en español, procurement para los empleados, licitación para los empleados federales. O sea, todo empleado federal que vaya a viajar debe ir a un hotel certificado. Y en este proceso, el gobierno de los Estados Unidos se aproximó al Consejo y nos hizo esa pregunta, y a raíz de eso iniciamos todo este proceso de cómo pasamos a la parte ambiental, que es la más arraigada, a la parte social. Lo invitamos, de hecho tenemos participación de todas las regiones del mundo, representando a Latinoamérica está Rainforest Alliance, pero le extendemos la invitación también a participar, y con gusto le puedo enviar la información más concreta de dónde estamos, pero es un tema fundamental. Y me permito, para responderle a su pregunta, el Consejo partió del hecho de que hay un esquema que se aplica a todos los sectores, pero tal como usted lo dijo, necesitamos el transporte, no podemos movernos, no hubiéramos podido ir a visitar, hacer la hermosa visita que hicimos hace 2 noches si no hubiéramos tenido los buses, hubiera sido una larga caminata, no estaríamos aquí si no hubieran los aviones. ¿Cómo nos movemos a un esquema de poder minimizar el impacto que tenemos a través de los viajes? Y aquí quiero hacer un punto nuevamente al buen vivir y cómo el turismo establece ese buen vivir y cómo es a través del turismo sostenible que podemos crear beneficio social. Y a mí hace unos años en Inglaterra, un periodista del Financiero me dijo,
es que hay que eliminar los viajes. Le dije, bueno, obviamente usted vive en Londres, usted se puede cruzar en tren a París y de ahí seguir viajando en tren, pero mi país, Costa Rica, depende altamente del turismo. Entonces necesitamos poder hacer lo que tenemos, reducir el impacto de una manera sostenible, pero siempre considerando todos los sectores y con el factor humano como el centro de análisis. Muchas gracias. Si usted me permite agradecer a nuestros panelistas y yo quisiera devolverle a usted, señor presidente, la palabra. Creo que su reflexión final para dar por terminado el evento y poder ajustarnos a los tiempos por primera vez, más o menos. Gracias por esta oportunidad, la verdad es que es una gran oportunidad. Hay muchas cosas que se plantearon acá. Lo primero es, creo que tenemos que establecer un acuerdo concreto sobre lo que entendemos por sostenibilidad. Hay incluso diferencias, se habla de sustentabilidad, de sostenibilidad. Creo que debemos de avanzar a una definición mucho más precisa, mucho más adecuada, que sobre todo nos permita, como segundo elemento, quizás avanzar en un proceso, sí, de certificación, pero una certificación que comprenda criterios no solo muy claros, sino también que permita que se certifiquen quienes desean certificarse y no solo quienes pueden certificarse. Y este es un hecho que me parece particularmente relevante. Yo tengo en mente el caso de la responsabilidad social empresarial, que a veces se otorga solo con criterios estrictamente de costo y económicos. Y creo que nosotros debemos cuidar que la certificación de sostenibilidad en el turismo sea una certificación que atienda criterios reales y no criterios a veces estrictamente de comercialización empresarial, que no están mal, pero que tienen otro sentido. También creo que ha habido una reflexión muy importante, en mi opinión, de lo que se puede hacer concretamente en un país como en Trinidad y Tobago sobre el tema de certificaciones y llevarlo a un nivel no solo de propuesta, sino de políticas concretas y de resultados concretos. Y yo quisiera finalmente destacar la propuesta del señor secretario de Planeación del Ecuador, quien ha vinculado la acción privada con la acción pública y sobre todo que ha establecido un rol muy importante del Estado en lo que tiene que ver no solo con la promoción del turismo, sino también que tiene que ver con la identificación de los efectos de ese turismo en lo que nosotros entendemos hoy por desarrollo, que es mucho más allá que simplemente crecimiento. Y creo que eso es muy importante. Creo que al final de cuentas lo que nos queda como experiencia es que el turismo no es solo un motor de crecimiento, sino sobre todo debe ser un motor de desarrollo, un desarrollo sostenible, inclusivo, un desarrollo con respeto al medio ambiente, pero sobre todo que atienda nuestro interés último de mejorar las condiciones en todas, absolutamente todas las comunidades de nuestros países. Muchísimas gracias.